Desde el bar, edición penal para el América. Bueno, sí hubo penales para el América, pero no vamos a entrar en esas. O sea, vamos a entrar en ese análisis, obviamente, pero no vamos a entrar en la típica queja absoluta. Vamos a analizar cómo estuvieron realmente los penales, si realmente fueron bien marcados o no. Incluso hubo uno que no se marcó, que tendría que haberse marcado. Ya hablaremos de todo eso. Ya hablaremos del análisis de la jornada de la Liga MX, por supuesto, aunque esta vez va a ser un poco diferente porque ese análisis va a ir en Patreon. Normalmente lo dejamos en abierto, pero esta vez ya lo había hecho Luis la semana pasada, ahora lo hace 2 semanas, ahora me tocará a mí, tocará un episodio de Patreon con lo de la Liga MX y mañana o pasado, creo que no va a ser que va a ser mañana, hablaremos seguramente de mexicanos en Europa y algunas otras cosas más en abierto. Así que esta vez va a ir en Patreon, así que si quieren todo el análisis de la Liga MX, tienen que entrar a www.patreon.com, desde el bar. Igual vamos a tener el espacio libre como de costumbre, así que tranquilos, no hay ningún problema. Aunque el espacio libre esta vez lo vamos a ocupar para una cosa interesante que además me hicieron prometer y tengo que cumplir. Por lo pronto les digo que yo soy Martín del Palacio y que nos escuchen en YouTube, en Spotify, en ¿qué más? Google Podcast, creo, en Apple Podcast, por supuesto, en todas esas plataformas. Nos pueden ver en video, en Spotify y en YouTube, así que vale la pena. Y de nuevo, que le entren al Patreon porque pues ahí tenemos los episodios de un episodio, 1 o 2 episodios por semana. Sí, creo que son 2 episodios. Luis es el que maneja esto. Además de algunas cosas que van a aumentar en la barra VIP del bar. Se los prometemos, va a haber sorpresas muy interesantes cuando yo regrese de vacaciones. Así que bueno, vamos bueno, los invitamos a que nos sigan, a que se inscriban. Es un poquito de lana, no es nada, son $6 por la barra normal y creo que 10 por la barra VIP. Y es eso, es menos de una comida en este país que está cada vez más caro y creo que vale la pena. Vamos a hablar en esta parte libre del episodio de uno de los triunfos más importantes del deporte mexicano en los últimos años, lo que es interesante. Y se trata del triunfo de Renata Zarazúa en la primera ronda del US Open sobre la sembrada 6 Madison Keys. ¿Por qué es importante para aquellos a los que no les gusta el tenis? ¿Y por qué? Y además que no pueden entender que un triunfo en una primera ronda de un torneo grande sea particularmente relevante, ¿no? A ver, es importante por varias razones, es importante en general. Muchas veces hemos hablado aquí de la dificultad que tiene México de figurar en deportes masivos. México tiene éxito en varios deportes de nicho, en clavados, en tiro con arco, por ejemplo, en taekwondo, ¿qué más? Bueno, hay, por supuesto, boxeo, pero ese no es un deporte realmente de nicho, pero digamos, en general, los éxitos del deporte mexicano es en deportes de nicho, lo que, sin demeritar en absoluto a los practicantes, es, digamos, más fácil, entre comillas, y lo pongo con un enorme entrecomillado para que se entienda bien, porque es muy difícil, o sea, se requiere una enorme disciplina, un enorme trabajo, un enorme sacrificio, sobre todo además porque pues hay pocos apoyos, hay poca popularidad de estos deportes y entonces no entra dinero de la iniciativa privada. Es muy complicado para los deportistas que tienen éxito en estas disciplinas el poder mantenerse exitosos, tienen que muchas veces trabajar al mismo tiempo que ejercer su disciplina. Es muy difícil, pero es más fácil, entre comillas, porque hay menos competencia. Esa es la realidad. O sea, no hay muchos países que practiquen estos deportes y no hay muchas personas que se dediquen a practicar esto. O sea, seamos absolutamente sinceros. Dentro de nuestro círculo de conocidos, ¿quién practica el tiro con arco? ¿O quién practica los clavados? ¿No? Es muy difícil encontrar a gente. Hay otro nivel de deportes, otro paso de deportes, que son los deportes masivos. O sea, está el fútbol, que es el deporte por excelencia, el que todo el mundo juega, y por eso siempre insistimos en que es tan difícil ser futbolista, porque hay un montón de competencia. Todos, no todos, pero muchos, quisimos ser futbolistas, y realmente muy poquitos tuvieron el talento, la disciplina,
y la constancia como para lograrlo, ¿no? Entonces es muy difícil ser futbolista y en consecuencia es muy difícil el tener éxito en un deporte como el fútbol. Por eso es, la verdad, dentro de todo, fue muy notable o ha sido muy notable el hecho de que México se mantuviera durante tantos años, entre 1986, digamos, y con el paréntesis de 1990, donde no participamos, pero entre 1986 y 2018, entre las 15 mejores selecciones del mundo, porque se practica el deporte en todo el mundo y miles de millones de personas lo hacen. Hay un segundo nivel de deportes que son los deportes masivos, pero que no son el gran deporte, ¿no? Y entre ellos está, por supuesto, el básquetbol, está el atletismo, bueno, sobre todo las carreras de velocidad, está el, pues el tenis, está, incluso yo podría atreverme a decir que la Fórmula 1, no tanto porque haya tantos pilotos que se decidan a hacerlo, sino porque todo el mundo conduce un coche, ¿no? Y al final de cuentas los mejores son los que llegan. Pero el tenis es uno de esos deportes masivos, ¿no? O sea, todos conocemos, aunque sea de forma amateur, a gente que juega tenis, ¿no? Entonces, sí se convierten en deportes que tienen un más alto grado de dificultad para tener éxito. Además, el deporte, hay que decirlo bien, el deporte, el tenis, como el golf, son deportes de clases altas y deportes que en general en México no son muy practicados y no tienen muchísimo éxito, ¿no? México no ha tenido mucho éxito. En realidad, México tuvo una etapa muy buena en tenis en los 60, donde destacaba el Pelón Osuna, con Palafox y con Yola Ramírez en mujeres. Después tuvo una etapa buena también en los 80 con Lola Valle, con Lozano, con Jorge Lozano, con Pancho Maciel, y un poquito más tarde con Araña Herrera. Pero después el tenis ha tenido un derrumbe brutal, ¿no? Estuvo Angélica Gabaldón a principios de los 90, formada en Estados Unidos, aunque representaba a México, y después México no ha podido, ¿no? Realmente ha sido un deporte en el que no ha podido. Hay mucha competencia, hay poca gente que lo practica en el país, sigue siendo un deporte enormemente popular, o sea, muchos mexicanos tienen como ídolos a Rafa Nadal y a Roger Federer y se habla mucho de eso, pero no son mexicanos, ¿no? Y no tenemos representantes exitosos, eso, desde muchísimo tiempo, ¿no? En dobles más, con Santiago González, pero es, el dobles es la disciplina de nicho dentro del tenis, ¿no? Es muchas veces para los singlistas que no consiguieron ser suficientemente exitosos y que encontraron un camino en el dobles para mantenerse en el circuito y es muy meritorio, pero no es lo mismo que hacerlo en singles, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y lo digo como alguien que jugó tenis competitivamente toda su adolescencia, ¿no? Hasta que, bueno, pues me di cuenta que no era suficientemente bueno y dejé de jugar. Pero, pero bueno, el caso es que, y por competitivamente me refiero a torneos y algún torneo internacional aquí y allá, pero si me googlean Martín del Palacio ITF, ahí aparezco. Pero nada, no tenía el nivel, no seamos absolutamente claros. Pero en fin, tengo algún conocimiento de causa. Y entonces por eso es valioso el triunfo de Renata Sarasúa. Es un triunfo sobre una de las mejores jugadoras del mundo. Y eso no es fácil en el deporte mexicano, ¿no? Ganarle en un deporte masivo a los mejores del mundo es muy complicado. En Fórmula 1 tuvimos a Checo Pérez haciéndolo y por eso es tan valioso lo de Checo. El ciclismo también puede ser considerado lo mismo y entonces lo que hemos visto últimamente, Isaac del Toro es enorme, ¿no? Por eso es tan importante. Y en el boxeo hemos tenido mucho éxito, pero es un deporte también en el que hay categorías, ¿no? Y entonces eso le pone un pequeño asterisco, no un gran asterisco. Por eso normalmente los mexicanos triunfamos en las categorías más pequeñas. Es un deporte muy popular, donde México tiene muchísima calidad, obviamente, pero en categorías pequeñas. Hay ahora algunos boxeadores en categorías más grandes, eh, pero en general México triunfa en eso. Si solo fuera una categoría, o sea, si fuera como el tenis, que solo hay una categoría, o sea, no hay categoría de los más chaparros, o categoría de los más altos, o categoría de... No, o sea, si solo fuera una categoría en boxeo, entonces nunca tendríamos campeones del mundo. O sea, el único campeón del mundo que hubiéramos tenido es Andy Ruiz, porque pues normalmente los pesos pesados, por obvias razones, le pondrían una madriza a los pesos más ligeros, ¿no? Y por eso se divide en categorías. El caso es que el triunfo de Renata Sarasúa es un gran resultado, gran resultado en ese contexto. Obviamente hay que ponerlo en su contexto, solamente ganó primera ronda, por más poderosa que haya sido su rival, falta todavía un montón de torneo. En mujeres
la época profesional del circuito WTA, nuestro mejor resultado han sido 2 cuartos de final de Angélica Gabaldón en los Abiertos de Australia, en singles, ¿no? En dobles sí se han ganado títulos. Lavalle me parece que gana uno en dobles mixtos. Ya no estoy seguro si Lavalle y Lozano llegaron a una final también. Santi González llegó a una final de Grand Slam. También creo que hasta ganó un dobles mixtos, pero llegó a una final de Grand Slam en dobles varonil. Pero en singles, lo máximo que hemos llegado en esta época profesional en WTA fue eso. Y no sé si Raúl Ramírez, que se me había olvidado mencionarlo, a finales de los 70, principios de los 80, que llegó a ser 3 del mundo. No sé si Raúl Ramírez sí consiguió llegar a una semifinal en algún momento de un US Open, puede ser, quizás me esté equivocando. Pero no es común, no es normal, es un gran resultado. Felicidades a Renata. Y bueno, espero que esta parte que escucharon y que es de tenis y que a mucha gente no le importa el tenis, haya servido también un poco como contexto para entender esa diferencia entre los deportes de nicho y los deportes más masivos, y por qué a veces se hace mucho más revuelo por un resultado en un deporte masivo que por varios resultados en deportes de nicho, pues precisamente porque hay más popularidad, hay más competencia y hay un mayor grado de dificultad, ¿no? En cuanto a la calidad de los rivales, no en cuanto a la disciplina en sí misma, ¿no? O sea, ser clavados, por Dios, debe ser lo más difícil del mundo. Pasa que están los chinos, que ahí sí es una suerte de deporte nacional y por eso ganan siempre, y pues se practica en algunos británicos, algunos estadounidenses. En Rusia hay una escuela de clavados importante, pero no en muchos lugares y no por mucha gente, ¿no? Entonces creo que es importante hacer ese tipo de diferenciación y pues seguir a Renata, ¿no? Renata, que es una chava que ya tiene una larga carrera en WTA, que tiene casi 28 años, y ahora está encontrando ese gran resultado, ¿no? Su mejor ranking ha sido la 51 del mundo, ahora es la 82. Con el triunfo, además, por el tipo de puntuación en tenis, no sube mucho, sube hasta el 80, pero pues nos invita a pensar que quizás pueda seguir avanzando en el Abierto de Estados Unidos y con eso seguir subiendo su ranking. Y bueno, pues ya está. Con eso terminamos esta parte gratuita de Desde el Bar. Vámonos a Patreon para todo el resumen y el análisis de la Liga MX.